importante las articulaciones para asegurar la mecánica respiratoria. Entonces, pero además de eso, es importante la forma en la que se unen al esternón las costillas verdaderas, falsas y flotantes. Entonces, el tema, articulaciones del tórax, y ahí están anotadas las articulaciones. Cuando son así, cuando son abundantes, lo que precisamos más que nada es la orientación y la definición. Fíjense, estas, las que vamos a ver, son articulaciones costovertebrales, las que se dan entre las costillas y las vértebras. Ahí están señalando los dos tipos de articulación que ya habíamos mencionado algo en la anterior clase. Ahí están los dos, la que se establece con los puertos, la que se establece con las apófisis transversas. Articulaciones costocondrales, ¿a qué se referirá? Costo, costillas, condrales, cartílago. El cartílago tiene su célula que es el condrocito, ¿no? Entonces de ahí viene articulaciones costocondrales. Son las que se relacionan las costillas con los cartílagos, por supuesto. Las articulaciones intercondrales, ¿entre quiénes se da? Entre cartílagos, ¿no es cierto? Entonces, hacia abajo, entre las costillas falsas. Y las articulaciones esternocostales a estos mismos cartílagos, pero en el punto en el que se articulan al esternón. Entonces, primero, acordarse del nombre, y en el nombre está, como ven, la explicación. Vamos a ver el primer grupo, entonces, articulaciones costocorporales. Las articulaciones costocorporales se refieren a la relación que toma la cabeza de las costillas con los cuerpos vertebrales. ¿Cómo más se podría definir? Entonces, ¿qué tipo de articulación es? Es una sinovial plana. Eso quiere decir que es una artrosis. ¿Cuáles son las superficies articulares? Desde la anterior clase ya habíamos señalado. Por una parte, la cabeza de la costilla, que va a llegar a esta formación cerca de la cara posterior de los cuerpos vertebrales y va a tener dos superficies articulares separadas por una cresta. Eso ya lo habíamos señalado. Y por su parte, las vértebras tienen hemifacetas articulares, hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo en la vértebra suprayacente y hacia arriba en la vértebra subyacente. Entonces, las costillas se articulan con dos cuerpos vertebrales, el de la vértebra suprayacente y de la vértebra subyacente. Entonces, ¿quiénes tienen este tipo de articulación? La mayoría de las costillas, con excepciones. ¿Quiénes forman esa excepción? Habíamos dicho las que tienen una carilla articular completa, porque la vértebra a donde van a ir también tiene una carilla articular completa. Y eso lo hemos visto en vértebras particulares. ¿Qué más? Ambas superficies se encuentran separadas por fibrocartílago, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. Medios de unión. ¿Cómo se unen estas articulaciones? Fíjense, sigue siendo general, es una cápsula delgada, poco extensa, laxa, reforzada por ligamentos. Los ligamentos son el ligamento radial, el ligamento posterior y el ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla. Vamos con el más notorio, con el ligamento radial. Une el borde anterior de la cabeza costal a los lados del cuerpo de ambas vértebras, radiado como los rayos de una bicicleta. Entonces, si ustedes se fijan, desde la cabeza de la costilla se emiten estos ligamentos que van a mantener unida a la cabeza a las dos partes correspondientes de los cuerpos vertebrales y al disco intervertebral también. Entonces, tiene una amplia superficie de inserción este ligamento.
El ligamento posterior, que va a vincular el cuello de las costillas en la cara posterior del cuerpo vertebral, que aquí no lo podemos ver. ¿Qué más? El ligamento intraarticular, es decir, que si seccionamos y entramos dentro de la articulación, vamos a ver a este ligamento. Su nombre lo está diciendo, es un ligamento que está dentro de la articulación de la cabeza de la costilla, uniendo la cresta de la cabeza de la costilla con la cara lateral del disco intervertebral. Entonces, aquí ya están cortadas, fíjense, aquí está el corte de la cabeza de la costilla, y como ustedes ven, aquí hay un ligamento intraarticular que va a unir a la cabeza de la costilla, a la cresta de la costilla, a el disco intervertebral. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos observando en esa articulación. Y bueno, otra vez ahí para ver el ligamento radial. ¿Qué más? La otra articulación, la que nos falta, son las articulaciones costotransversales. Su nombre también lo indica, es la que va a articular al tubérculo de la costilla, o tuberosidad costal, con la fosita correspondiente de su apófisis transversa, ¿no? Apófisis transversa, cabeza de la costilla, cuello de la costilla, tuberosidad o tubérculo, formando la articulación costotransversal. ¿Qué es? Es una diartrosis, es una artrodia, por lo tanto, es una articulación plana. Medios de unión se rodean de pequeñas cápsulas sinoviales. ¿Qué más? Tienen ligamentos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces, si vemos de frente, vamos a ver, aquí estamos mirando desde arriba, entonces podemos ver parte del ligamento superior. Hacia abajo hay otra igual, otra superficie igual, y en la faceta, en la cara lateral, otra más. Entonces, esos son los medios de unión de este tipo de articulaciones costotransversales. ¿Sí? Ahí están. Seguimos y señalan aquí dos ligamentos que en realidad no son parte de las articulaciones, pero sí son un medio de refuerzo de la articulación entre cuerpos vertebrales y costillas. Nos referimos al ligamento costolaminar. En realidad, aquí están representados con colores. Los ligamentos costolaminares van a ir desde la costilla a las láminas de las vértebras. Entonces, al hacerlo, van a reforzar indirectamente a estas articulaciones. Articulaciones costocondrales. Costocondrales. Estamos hablando de esta forma en la que la costilla se continúa con el cartílago. Son articulaciones del tipo fibrocartilaginosas, por lo tanto son anfiartrosis. Cada costilla tiene una depresión en su extremo external, o sea, ustedes saben que las costillas no llegan a vincularse directamente al esternón. Antes de hacerlo, forman una cavidad, una faceta destinada a alojar al cartílago costal. Y si hablamos histológicamente, como dice aquí, el periósteo del hueso se va a continuar con el pericondrio del cartílago, y entonces va a consolidar esta articulación. Estas articulaciones no suelen moverse, son y acompañan el movimiento, va a ocurrir más hacia atrás, ese movimiento inverso. La unión entre ambos es absoluta por esa continuidad, fíjense, lo remarca muchísimo. Es una línea que continúa cuando el periósteo se continúa con el pericondrio. Articulaciones intercondrales. Se refieren a estos medios de articulación que tienen cuando las costillas falsas en el camino a unirse
se vinculan sus superficies articulares, entre quienes se da, por lo tanto, a partir de la séptima costilla, ¿no? Séptima, octava, entre séptima y octava, entre octava y novena, van a formar estas articulaciones. Son articulaciones sinoviales, planas, o sea, son artróides. Si son de artrosis, tienen cápsula, eso está diciendo, y los ligamentos que los vinculan reciben el nombre de ligamentos intercondrales, porque la relación es entre cartílagos. Seguimos. Tenemos las articulaciones esternocostales. Las articulaciones esternocostales se van a dar entonces, es la forma entre el esternón y las costillas. Ya hemos dicho, se asemejan a las articulaciones costovertebrales, pues también son sinoviales planas. Corresponde a la articulación de los 7 primeros cartílagos, ¿no? El esternón se va a unir a las costillas a partir de los cartílagos individuales que tiene cada uno de ellos. Hemos dicho que a partir del séptimo, octavo, noveno, ya la relación es diferente y los primeros van a formar su propio cartílago. Entonces, estas articulaciones corresponden al cartílago costal, el cual se presenta como una cuña, y del lado del esternón aparecen 2 facetas articulares en las superficies correspondientes. Ahí están yendo a mostrar cuáles son esas articulaciones esternocostales, y los medios de unión son cápsulas que van a colocarse alrededor de las superficies articulares y van a estar reforzadas por un ligamento anterior y un ligamento posterior. Cuando se llaman así, cuando no hay un ligamento con un nombre diferente, anteriores, posteriores, superiores e inferiores, lo que nos está indicando es que no son preponderantes en la función que cumplen. La sinovial, si son de artrosis, entonces tienen sinovial, y dice, a excepción de la primera, cada una de ellas, de acuerdo a la forma de unión, va a tener o una superficie o 2 superficies planas, membranas sinoviales, para cumplir con su función. Ahí lo vemos a estas articulaciones esternocostales y con sus ligamentos correspondientes. Bueno, hay varias figuras y terminamos. O sea, esto era solamente, les pido que cuando repasen este tema, lo que tenemos que tomar en cuenta más que nada son los conceptos. Aquí no hay mucho que preguntar, salvo los 2 primeros que son los más importantes. Lo otro es un concepto, ¿no? ¿Qué hacemos? Que se ha hecho en anteriores exámenes. Hemos pedido que cada uno de ellos se señale el concepto, qué es una articulación costotransversaria, qué es una articulación esternocostal, qué es una articulación intercondral, etc. Se ha ido con eso. Igual es de acordarse los nombres. Vamos entonces. Los músculos de la región anterolateral del tórax, comprenden un grupo superficial externo al plano óseo, un grupo intercostal que, como su nombre lo indica, está sobre los espacios intercostales, y un grupo profundo interno al plano esquelético. Es decir, que nosotros podríamos dividir, si nos imaginamos una costilla o varias costillas en un perfil, en una imagen de lado, podríamos decir que hay grupos superficiales, hay músculos en relación con la parte bien superficial de las costillas, hay otros que se disponen entre costilla y costilla en ese plano, y otro que se encuentra profundamente en la cara posterior del tórax. Ahora, no incluye esta descripción a los músculos pectoral mayor, menor, subclavio, serrato, que ya han sido descritos cuando veíamos el primer segmento. Entonces, vamos
con el primer grupo, con el grupo intercostal. Aquí hay que acordarse del nombre, grupo intercostal o plano intercostal. Y fíjense, está formado por fascículos paralelos y oblicuos que se van se disponen hacia abajo y adelante. Fíjense la definición, dice, une el surco costal de la costilla superior al borde superior de la costilla subyacente por medio de fibras musculares y tendinosas. Lo que nos está diciendo es que tenemos que tomar en cuenta el surco costal, borde inferior de una costilla, y que va a llegar al borde superior de la costilla subyacente. Entonces, estos en el plano que están viendo reciben ese nombre. Se llaman músculos intercostales porque están entre las costillas. Ahora, ¿de dónde a dónde van? Uno, ya sabemos, la altura en la que se encuentra entre el borde inferior y el borde superior de la subyacente. Ahora, ¿en qué plano? Porque nosotros tenemos todo este arco que describen las costillas. Une la articulación costo-transversal hacia la articulación costo-frontal. Entonces, ¿qué tengo que ver? Desde la unión de la vértebra con sus apófisis transversas, tengo que seguir hasta donde la costilla va a unirse con el cartílago costal. Va a describir esa curvatura. ¿Sí? Y desde allí hacia el esternón se va a unir por una membrana llamada membrana intercostal externa. Entonces, en este plano, estos músculos intercostales externos van a ir desde la apófisis transversa hasta el esternón, pero siguiendo dos momentos. Desde la apófisis transversa hasta que el hueso se une al cartílago, y desde ahí va a continuar, pero no como músculo, sino como una membrana. Eso es lo que tiene que quedarnos claros a nosotros. Y finalmente, el elevador corto de la costilla supracostal, que es posterior al intercostal externo, es oblicuo hacia abajo y lateral, y va a ir desde el vértice de la apófisis transversa al borde superior de la costilla subyacente. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, van a ir estos músculos en dirección oblicua y siguiendo un trayecto más bien en la parte posterior de la región del tórax. Seguimos con los músculos intercostales. Músculo intercostal interno. El músculo intercostal externo es medial al intercostal externo y ocupa el espacio situado entre la línea axilar media y el borde lateral del esternón. Entonces, si nos fijamos bien, aquí está poniendo dos referencias. Por un lado, línea axilar media, que más o menos está a esta altura, donde está marcado en azul, y el borde lateral del esternón. Tenemos que encontrar el borde lateral del esternón. Entonces, en un plano anterior, en el espacio que dejaba el intercostal externo. Hemos dicho desde la apófisis transversa hasta donde comienza el cartílago. Sí, eso hace el intercostal externo. El intercostal interno es un poco más profundo y corresponde desde la línea axilar hacia el borde lateral del esternón. Es decir, que los músculos se disponen de esta manera. Estos son los que corresponden al intercostal interno. ¿Por qué sabemos que esto es intercostal interno? Porque el intercostal externo no tiene músculo en esta región, solamente una membrana que llega hasta esa región. Y seguimos. Además, tenemos al intercostal íntimo y al subcostal. Entonces, el intercostal íntimo es todavía medial al intercostal interno y se extiende desde el ángulo de la costilla hasta 5 o 6 centímetros
lateral al esternón. Es decir, que va a iniciar un recorrido que lo va a llevar todavía más medial, pero desde el ángulo de la costilla. Y el músculo subcostal son fascículos más posteriores al intercostal íntimo desde su punto de origen y tienen también una dirección oblicua, que van a ir desde la cara interna, pero desde la costilla suprayacente hacia la costilla subyacente. Entonces, estos fascículos pequeños son los que constituyen el músculo subcostal. Si nosotros viéramos eso que hemos dicho a las costillas desde una vista lateral, podríamos encontrar más fácil, ¿no es cierto? Aquí tenemos el borde inferior de la costilla suprayacente, aquí tenemos el borde superior de la costilla subyacente y aquí, dirigidos en plano, el músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno y en el plano profundo el músculo intercostal íntimo. Entonces, en realidad, todos los músculos intercostales están o superficiales o en el plano o un poco por detrás, pero siguiendo, por eso su nombre de intercostales, entre los dos bordes que dejan las costillas. Finalmente, tenemos una capa interna. Y si ustedes se fijan, lo que ya estamos viendo es la región anterior del tórax, pero vista ya desde atrás. Entonces aquí estamos viendo la cara posterior del esternón, estamos viendo los músculos de la región posterior para destacar sobre todo los músculos subcostales y especialmente en verde resaltado ahí este músculo del plano profundo que se llama músculo triangular del esternón. Este es un músculo grande. Cuando se entra al tórax, en las disecciones se va cortando al esternón, se lo va separando de las costillas a la altura del cartílago, y cuando uno se queda con el esternón y lo mira hacia atrás, destaca este músculo, el triangular del esternón, donde se forma en el dorso del esternón y se dirige del segundo al séptimo cartílago costal. Entonces son fibras oblicuas, ascendentes, que van a cumplir una función en la expiración, es decir, van a producir que las costillas de horizontales vuelvan a la posición oblicua. Y listo, esos son los músculos intercostales. Y nos queda ahora solamente los músculos de la región posterior del tronco, que lo vamos a ver el día de mañana, y desde la próxima semana vamos a entrar ya a mediastía.